oye ahora? Sí. Bien, bien. Bienvenido y es un honor tenerla aquí. Gracias. Bueno, una anécdota y tres preguntas rápidas. Pues soy de la leva, la última leva que hizo de institución militar con el porcento pausa. Con lo cual, aclarado que tengo más de 25 años, en la misma época España estaba en estado de excepción después de los terribles del País Vasco y se iniciaba dentro del ejército lo que se conoció como la UMD, la Unión Militar Democrática, que fue ascendiendo, creando, bueno, tomando un poco más de cuerpo y especialmente alrededor del 74 con la revolución de los claveles en Portugal, ¿no? Ahora se oye mejor. Bien, tuve el placer de trabajar con algunos de sus compañeros en aquella época y fundamentalmente la capilaridad la tenían con la sociedad civil a través del Partido Comunista y también algunos otros partidos de izquierda, ¿no? Bien, las preguntas son, aunque era muy minoritario el movimiento de la OMD, si en este momento no la clandestinidad, que vale la pregunta porque sea estúpida, pero sí de forma abierta, existe algún movimiento similar en el sentido de que vaya creando como un grupo de opinión y de reflexión y de actuación dentro del ejército hacia, digamos, actitudes más democráticas. La otra es... Le respondo una que si no, cuando acabe con las tres empiezo a hablar y con todo lo que hablo, me voy a responder a la tercera y a las otras dos seguro que se me olvida. Le agradeceré que lo haga de tú y no me haga más mayor. Ay, perdón. Sí, con respecto a lo que ha dicho de los famosos húmedos o de la UMD, la Unión Militar Democrática, eso fue una auténtica tragedia, ¿no? Porque teníamos un grupo de oficiales, de militares, que tenían una serie de ideas que yo creo que enriquecían mucho a las Fuerzas Armadas porque la dotaban de pluralidad. Y bueno, fueron exterminados en el sentido profesional de la palabra, es decir, se les quitó de en medio, ¿no? Y ese quizá ahora mismo estamos arrastrando el haber permitido que a esa serie de militares se les quitara de en medio, ¿no? Con respecto a que si hay un grupo de opinión, yo creo que sí, que por suerte, como he dicho antes, hay una disfunción ideológica de la cúpula militar hacia el resto de la sociedad, pero también hacia la mayoría de los militares. Es decir, la mayoría de los militares no tenemos la misma ideología que la cúpula militar, ¿no? Afortunadamente. Y habiendo gente de derechas, que las hay en las Fuerzas Armadas y tiene que haberla, por supuesto, pues también hay gente de izquierdas. Y hay más o menos la misma proporción. Yo estoy seguro que si hiciéramos un sondeo entre la tropa y los suboficiales, los resultados que obtendríamos serían muy parecidos a los que se puede obtener en un sondeo en el resto de la sociedad. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema? Que hay muchísimo miedo en las Fuerzas Armadas. Entonces, grupos de opinión sí que se están creando, ¿no? Hay un grupo republicano, hay un círculo militar de Podemos, o sea que grupos de opinión sí que se están creando y yo creo que es muy importante que se creen, entre otras cosas, porque van a conseguir informar a los soldados, ¿no? Volviendo, por ejemplo, a lo de Cataluña, resulta que hay muchos soldados que ni siquiera saben que ya no existe la obediencia de vida. La obediencia de vida, para el que no sepa lo que es que en el ámbito militar antes existía la obediencia de vida y eso obligaba a cumplir una orden independientemente de que esta fuera legal o no legal, ética o no ética. Sencillamente te daban una orden y tú tenías que cumplirla. En el momento en el que se elimina la obediencia de vida, esto significa que tú solo puedes cumplir una orden si la consideras legítima. Y en cualquier caso, serás responsable de la misma, tanto si la ejecutas como si la transmites, de las consecuencias que estas produzcan, ¿no? Por eso, el sentido que para mí tenía de decir, yo no voy a intervenir militarmente nunca en Cataluña porque no tengo obediencia de vida y considero que esa orden no es legítima, ¿no? Y no puede serlo nunca. Entonces, estos grupos están ayudando mucho a informar a los soldados, porque la mayoría de los soldados ni siquiera están bien informados de sus derechos, ya no de los derechos humanos, que por supuesto tampoco, pero ni siquiera de sus propios derechos básicos, no se les engaña hasta ese punto. Entonces yo creo que estos grupos sí que los hay, están creciendo, cada día son más numerosos y yo espero que pronto en ese sentido haya sorpresas. Quiero decir, por ejemplo, yo tengo un grupo en Facebook que se llama Un Paso al Frente, que está compuesto por muchos militares y son 16.700 componentes, teniendo en cuenta el miedo que hay en las Fuerzas Armadas.
estamos hablando de un número más que considerable, ¿no? Rondamos ya el 20% de los efectivos prácticamente más del 10% de los efectivos militares, con miedo, ¿no? Entonces sí que los hay y yo creo que es un momento idóneo para el cambio, ¿no? Las dos preguntas rápidas. Una, ¿cuál ha sido la respuesta que habéis tenido gente como tú cuando os habéis dirigido a los partidos? ¿Cómo se han posicionado y cómo están actuando? Y la última, aparte de escuchar, aparte de lo que explicas y saber más, ¿cuál sería, digamos, la actuación posible de apoyo de la sociedad civil y de los grupos políticos para que estas denuncias avanzasen y se democratizasen y repetidas? Sí, muchas gracias. Pues la respuesta a nivel de los partidos políticos, la verdad que ha sido muy pobre, ¿no? Han participado todos los partidos políticos que no son el Partido Popular ni el PSOE. Es decir, ha habido un gran apoyo de Podemos, que además acaba de surgir, y bueno, hay algo de lo que todavía no se puede hablar, pero que hay un proyecto en mente. Ha habido mucho apoyo también de Izquierda Unida y de UPyD, ¿no? Pero el PP y el PSOE no dicen nada al respecto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el PP y el PSOE son muy responsables, por no decir culpables, de todo lo que ha sucedido hasta ahora, ¿no? De hecho, para hacernos una idea, los militares tienen libertad de expresión en la Unión Europea, según una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde el año 94. Sin embargo, a mí se me sigue negando. Quiero decir, hace 20 años que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho en sentencias y de forma literal que la libertad de expresión no acaba a las puertas de los cuarteles y que los militares tienen derecho a ejercer la crítica sobre sus propios ejércitos y a proponer reformas. Oiga, ¿qué estoy haciendo yo? Bueno, pues esto es de hace 20 años, ¿no? Incluso hay sentencias con el ejército noruego del año 76-79. O sea que esto es algo ya muy consolidado en Europa y sin embargo en España se nos niega, ¿no? Entonces, ¿quién nos está negando esta serie de derechos? Pues el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Porque el Partido Socialista se supone, o uno esperaba que podría contribuir más a según qué libertades, pues desde luego no lo he hecho en absoluto, ¿no? Entonces, evidentemente, desde el ámbito político pues ha sido muy complicado encontrar la respuesta adecuada. En cuanto a la ciudadanía, yo lo que creo que tienen que hacer es, sobre todo el boca a boca, y porque no hay medios de comunicación, hay mucha censura, pero el boca a boca, destapar este problema, como digo, es que es un problema de todos los ciudadanos, porque es muchísimo dinero. Es que yo sé que cuando digo 40.000 millones de euros, es muy difícil de poder cuantificar mentalmente lo que eso supone para la sociedad, ¿no? Y eso estamos hablando solo de las compras, pero para que nos hagamos una idea, el excedente de oficiales que tenemos, es decir, nos sobran el 90% de generales, coroneles y tenientes coroneles, que no es poca cosa, el 90%. El excedente de oficiales que tenemos nos cuesta al año unos 2.000 millones de euros. Es decir, cada década son 20.000 millones de euros, nada más que en tener señores que en lugar de ser oficiales tendrían que ser soldados, nada más. O sea, ni siquiera reduciendo el número, son 20.000 millones, o sea, 20.000 millones de euros la década, 2.000 millones de euros anuales. Eso es una cantidad astronómica de dinero, ¿no? Entonces, yo me alegro mucho de que hoy estemos muchas personas aquí, muchos ciudadanos, y lo que tenemos que hacer es transmitir, contar lo que está pasando en las Fuerzas Armadas, involucrarnos en las redes sociales y ser activistas, ¿no? Vuelvo al discurso de antes, de que, bueno, yo estoy en mi trabajo, a mí esto no me preocupa, yo me voy a mi casa, gano mi sueldo y, bueno, por lo que me ha contado el militar, está muy bien, pero ya está, no pasa nada. Y no, es que un día habrá personas aquí que no cobren un subsidio porque ese dinero lo hemos gastado nosotros en un carro de combate que además no necesitamos y que además no podemos aerotransportar, ¿no? No lo habrá, ya lo hay. Ya lo hay, pero lo va a haber más, porque la última medida del señor Morenés ha sido hace apenas 10 días, como digo, después de las compras de 30.000 millones de euros, ha sido ejecutar otra compra de 10.000 millones de euros.
Pero vamos a ver, para hacernos una idea de quién es el señor Morenés, que por cierto es un señor que yo desde aquí le tengo mucho aprecio, le mando todo mi cariño. Es un señor que ha decidido recientemente esto es boicot seguro, esto es boicot seguro. Pasa la casta y ya. No, voy a decir esto del señor Morenés porque es importante que la gente sepa quién es el señor Morenés, ¿no? El señor Morenés es un señor que fue secretario de Defensa en la anterior etapa del gobierno del Partido Popular con el presidente Aznar y que fue artífice de esa gran deuda de 30.000 millones de euros que tenemos. Y ahora es artífice de esta compra de 10.000 millones de euros que ha ejecutado en material que en la mayoría de los casos ni siquiera necesitamos. Bien, y uno dirá, bueno, ¿y este señor qué ha sido entre un gobierno y otro, no? Bien, pues aparte de tener muchos otros trabajos en empresas que venden misiles, que fabrican y venden misiles, ha tenido uno especial que yo creo que siempre le gustará que se lo recordemos, ¿no? Y bueno, es que ha ejercido varios cargos en Instalaza. Instalaza, para el que no lo sepa, es el que vendió las bombas de racimo a Gaddafi para que éste las utilizase a su vez contra su pueblo. Las bombas racimo, yo no sé si... Entiendo que la mayoría de la gente no sabe lo que son, pero bueno, son una serie de artefactos que en un momento dado se subdividen en muchísimos otros artefactos, todos ellos explosivos, y que causan una gran mortalidad, especialmente en reuniones o en lugares en los que haya gran concentración. ¿Alguien se puede imaginar lo que pueden ser unas bombas racimo cayendo ahora mismo en este recinto o en un mercado en un determinado sitio? Bueno, pues eso es tremendo. Bueno, pues eso es lo que ha estado haciendo el señor Morenés. Eso es lo que se llama puerta giratoria. Es decir, yo realizo una serie de compras o de ventas con determinadas empresas de una industria, en este caso de armamento. Después se pierden las elecciones, entra otro partido, me voy a trabajar para estas empresas, después volvemos a gobernar, vuelvo de nuevo como ministro, realizo otra serie de compras y seguramente pues el año que viene, cuando salgan del gobierno, si es que salen, pues le veremos en otra de estas empresas vendiendo misiles o bombas racimo para que después exterminen a otros ciudadanos en otras partes del mundo. Bien, pues este señor dijo que en el recurso, que ha sido el que ha decidido de mi recurso, que era intolerable mi postura y que le parecía poco la sanción que me habían impuesto, ¿no? Entonces, por cierto, este señor es el que denegó una propuesta de UPyD para eliminar las llamadas puertas giratorias, es decir, para que cuando él acabase de gobernar en el 2015 no se pudiera seguir una empresa de armamento, ¿no? Casualmente fue él el que tomó la decisión de que eso no se produjese, ¿no? Que a él le parece bien que esto siga pasando, ¿no? ¿Te pagas tus viajes? Sí. Sí, desde aquí quiero desmentir, ese es otro de los grandes rumores. A mí nadie me ha pagado todavía en televisión ni nada. Hay gente que se piensa que yo he ido, sobre todo en línea intermedio que he estado, y que me han dado una cantidad de dinero espectacular, ¿no? Y bueno, yo la verdad que tal y como está la situación, habría ido de rodillas en plan Camino de Santiago hasta el intermedio para poder contar esta historia, porque lo que hay es una censura enorme, ¿no? Entonces ni cobro en este evento, ni he cobrado en ningún evento salvo en uno. He cobrado en la Almunia por parte de Oscar, y desde luego ese dinero lo doné a la asociación benéfica que había allí en la localidad, ¿no? Yo al final hago todo esto de forma completamente desinteresada, ¿no? Que ese es uno de los rumores que hay, ¿no? Porque ayer o antes de ayer sacó el Confidencial, el diario de los lectores influyentes, muy influyentes, sacó una noticia diciendo que es que yo estaba pleiteando por un porcentaje de 1% y demás, y sacó un documento, ¿no? Entonces, jolín, es cierto, ¿no?
que pasa es que se le ha olvidado decir una cosa o contar una cosa, y es que en ese mismo documento venía que ese 10% era para una asociación benéfica. Entonces, jolín, es un matiz, ¿no? Realmente, además, Luca maneja los márgenes. Gano más como militar de lo que podría ganar vendiendo libros, eso con toda seguridad. Yo quería hacer un inciso de eso cuando ha preguntado, creo que usted había preguntado qué se podía hacer desde la ciudadanía pues para ayudar a este tema. Es cierto que si Luis no hubiera podido sacar el libro, no nos hubiéramos enterado nada de esto, nos hubiéramos enterado, pues bueno, yo, Fernando, algún editorial que le hubiéramos llevado el libro y que hubiera dicho no, esto no se puede editar porque esto no lo edito, que era lo que podía pasar, ¿no? Yo creo que el libro ha servido un poco como revulsivo, ha sido algo muy curioso porque además los primeros compradores del libro fueron militares, eran militares. Era impresionante ver las primeras presentaciones que hizo Luis. La primera, en Madrid no nos daban ninguna librería para hacer la presentación, ni FENAC, ni Casa del Libro, no, esto nada. Hubo que hacerla en una librería muy pequeñita, en la que aparecieron más de 200